הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה טובו אוכליך יעקב משנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה להיכל קדשך ביראתך, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ורב חסדך. ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך. גדל והתקדש שמר חבל אמן ועל מה דיברה ברכותי בחמליך מחולתי וזמח ולגנה בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובדיידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן. יחס מרחבה מברעני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. יתברא ויתרווח ויתבהר ויקטרומה ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמי קדושה באמרו אמן. להעמיד כל ברכתה שירת המזבחה ונחמתה להמירם בעלמא במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי
תלמידיון דעסקים באוירייתא קדישא בבאתרי אדם בדי וחולתה ואתה לחילנה דודכו ודחו בחיצה ברחמל מלכודם מראה שמיה בערה ואמרו אמן שלמר העמים שמיה חיים בחצבה בישועה בנחמה בחצבה ורפואה וסגולה וסליחה בכפרה ברחבה בחצלה לך שלמר העמים שמיה חיים בחצבה בישועה בנחמה צבא ורפואה וכולה וליכה וכפרה ברחבה וחצלה לנו דרכו לעמוד ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומך וברחמה עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן תפילתך ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
Soaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Veyavodoto, Oy Becha, Veyanazo, Veyasecha, Mi banecha, ki misión te Torah, udvar Adonai, mi Yerushalayim, Baruch Natan Torah, למנות ישראל בקדושתו. sobrecincu בשמחת תורה ונוקבו בתורה פריזו ושמחו בשמחת תורה ונוקבו בתורה שישו ושמחו בשמחת תורה ונוקבו בתורה שישו ושמחו בשמחת תורה
Shabbat Shalom, hermanos. Para hoy nos corresponde la parashá Bo, que quiere decir ven. Esta parashá consta de 7 aliot. La primera aliot la encontramos en el libro de Shemot o Éxodo 10, 1 al 11. La segunda la encontramos en el 10, 12 al 23. La tercera la estamos encontrando en el 10, 24 al 11, 3. La cuarta del 11:4 al 12:20, la quinta del 12:21 al 28, la sexta del 12:29 al 51 y la séptima Leá 13:1 al 16. La Haftará para esta parashá está en el libro de Jeremías, Yirmiyahu 46, 13 al 28. Entonces, empezamos el estudio. Vamos a seguir con la diapositiva que dice: Adonai dijo a Moshe: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos mis señales. Dice, yo he endurecido el corazón. ¿El Eterno endureció el corazón? ¿Cómo es eso? ¿Qué dice la siguiente diapositiva? Dice, porque la escritura dice que del Faraón, para esto mismo te he elevado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Esto lo encontramos en el Brit Hadashah, Romanos 9, 17 y 18. El Eterno no es que haya endurecido el corazón de Faraón para hacerlo malo, no. El Eterno no actuó en ningún momento contra interviniendo el corazón de Faraón, sino utilizó la misma voluntad que tenía Faraón para endurecer esa voluntad. El endurecimiento del corazón de Faraón no es debido a una decisión predeterminada del Eterno, voy a endurecer el corazón para que se vuelva perverso, no. En verdad el Señor confirmó que Faraón tenía una inclinación malvada en contra de Israel. Él sabía desde el principio que Faraón no estaría de acuerdo con la petición de Moshe de permitir que el pueblo saliera de Egipto para adorarle. No era una sorpresa para el Eterno que Faraón no lo escuchara. Faraón mismo se creía Dios. Todos los faraones creían que eran dioses. Todos los reyesuelos creen que sobre ellos no hay nada. Rambán, uno de los grandes padres del judaísmo, dice, no pienses lo que dicen los necios de las naciones del mundo, como también la mayoría de los indoctos de Israel, que el santo, bendito es, decreta desde el principio de su creación si el hombre va a ser justo o malvado. Así no es. No hay nadie que lo obligue o que le imponga o que le arrastre hacia cualquiera de estos dos caminos, sino que él mismo y por su propia decisión se inclina hacia el camino que desee. Así somos nosotros. Nosotros decidimos en nuestro corazón si queremos seguir o no al Eterno. En el libro de Josué, en el capítulo 24, dice, porque ustedes deciden si quieren seguir al Eterno. Ustedes deciden si quieren pagar el precio. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Depende de nosotros. Así pues, el Eterno lo que hizo fue simplemente darle fuerza a Faraón en la maldad que ya había en él, en la maldad que él decidió escoger. El Eterno se aprovechó de la obstinación de Faraón cuando él ya había tomado la decisión de irse por el camino rebelde. Faraón estaba lleno de vanagloria, lleno de orgullo, y uno lleno de orgullo realmente no escucha la voz del Eterno. Cuando la persona está llena de orgullo, no escucha, no entiende, no hay razón. Él no quiso obedecer la advertencia amorosa del Eterno, la invitación que nos hace a cada uno del Eterno, primero de una forma de misericordia, diciéndonos, yo te espero con los brazos abiertos. Yo espero que tú te arrepientas.
Así logramos apreciar que el Eterno le ha otorgado el libre albedrío al hombre. Nosotros decidimos si queremos servir al Señor o nosotros decidimos si queremos perdernos. Lo único que hace el Eterno, por lo menos con Faraón, fue fortalecer lo que él ya se había rehusado a oír. De todos estos argumentos resulta una maravillosa enseñanza mesiánica. Cuando una persona se empeña en rebelarse contra la voluntad de Dios, llegará al punto donde la gracia del Eterno se retira y ya no habrá más posibilidad de arrepentimiento. Ya pasó la raya. Es juzgada por ser un vaso de ira preparado para la destrucción, tal como lo enseña Rab Shaul o el apóstol Pablo, que dice en la siguiente diapositiva: ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción? Romanos 9:22. También dice la palabra que después de que nosotros tenemos deleite, después de que nosotros gozamos de la salvación y la rechazamos y nos salimos, es imposible que otra vez haya la sangre de Mashiach para salvación. Nosotros mismos decidimos y nos alejamos. Y esto es delicado, porque está en juego nada menos que nuestra salvación. Está entonces bien claro que después de este punto decisivo, el Eterno fortalece a la persona en su rebeldía con el triple propósito. ¿Cuáles son los tres propósitos para que Faraón se hubiese fortalecido en su rebeldía? El primero, para fortalecer la decisión de una persona y así darle el derecho de vivir según su propia decisión libre. Escogió ese camino y por ese camino tendrá que caminar y sufrir las consecuencias de haber decidido por ese camino. En segundo lugar, para mostrar a todo el mundo que el aparente arrepentimiento que la persona puede mostrar hacia afuera no era sincero. Para que cuando venga el castigo nadie diga que el Eterno los castigó a los que se arrepintieron de verdad. No, su rebeldía es evidente y todos, por tanto, nadie se equivocará pensando que el castigo divino vino por una injusticia del Eterno. Y tercero, para mostrar así su poder mediante los fuertes castigos que son manifestados, de modo que el pueblo de Israel y las demás naciones conozcan el tremendo poderío del Eterno. En base a esto notamos que el malvado Faraón nunca hizo nada para quebrantar su orgullo. Aquellas veces donde decía, no, yo me arrepiento, oren por mí, tampoco eran sinceras. Endureció el corazón de Faraón. Muestra cuando él ni siquiera quería escuchar el análisis de sus propios consejeros. Llega un momento en que los consejeros le dicen, por favor, Faraón, escúchalos, mire cómo estamos destruidos. Pero el orgullo puede más. El Eterno le dio muchas oportunidades al Faraón para arrepentirse de su pecado, de su testarudez, así como también nos da a nosotros esa oportunidad. Cada vez el Eterno está buscando que nosotros realmente la amemos de corazón, en espíritu y en verdad, que nosotros realmente nos entreguemos a Él, que realmente hagamos su voluntad. ¿Cómo es hacer la voluntad del Eterno? Obedeciendo. No hay más, no hay dos voluntades. Solo hay una voluntad que el Eterno, y es, escucha mi voz, si oyeres mi voz. En la siguiente diapositiva dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Esto también lo encontramos en segunda carta de Pedro 3:9 y la primera carta a Timoteo 2:4. El mensaje aquí es que no debemos endurecer nuestro corazón ante el llamado del Eterno. Tenemos que humillarnos, pedirles que por favor nos dé un corazón blando, porque es peligroso cuando nos ensoberbecemos
Es peligroso cuando nos endurecemos. Que Dios nos libre de no querer escuchar la voz de Él. Pero por ser de corazón duro, el faraón sigue teniendo un castigo del Eterno. Y es cuando viene la octava plaga. En esta paracha vamos a ver las últimas 3 plagas. En la siguiente diapositiva podemos leer: Elohim dijo a Moshe: levanta tu mano sobre la tierra de Egipto para que surjan las langostas sobre la tierra, que consumirán toda la vegetación del país. Todo lo que quedó del granizo cubrió la superficie de todo el país tan espesamente que la tierra se oscureció. Consumió toda la vegetación de la tierra y todos los frutos de los árboles, remanentes del granizo. No quedó nada, de nada del verdor ni de los árboles ni de las plantas del campo de todo Egipto. Era tan tremendo las langostas que el profeta Joel, en los días de este profeta se originó una devastadora plaga de langostas que afectó toda la tierra de Israel. Llama la atención que con referente a dicho episodio de estas langostas, el Eterno por boca de Joel denomina las langostas Elia Agadol, o sea, lo traduce como mi gran ejército. Eso lo encontramos en el libro del profeta Joel 2:25. No podemos menos que concluir remarcando la ironía que encierra el enfrentamiento de Paró con el Eterno, utilizando unas simples langostas. Mientras Paró contaba un inmenso ejército pertrechado, el creador de la naturaleza enfrentará también su gran ejército, que consiste en débiles y frágiles langostas que por su numerosa cantidad oscurecen la luz del día. Pero no es solo Paró. Grandes ejércitos han caído por causa de la naturaleza. Ejércitos preparados, ejércitos que han sido imperiales, que han logrado llegar y han logrado dominar países y continentes completos, han caído por cosas pequeñas de la naturaleza para demostrar la grandeza del Eterno. Algún general de la humanidad dijo alguna vez: yo me preparé para pelear contra hombres, pero jamás me preparé para pelear contra la naturaleza. Y eso lo hizo mientras todas sus embarcaciones naufragaban por causa de una tormenta. El Imperio Romano perdió su poderío por causa de la naturaleza. Recientes investigaciones han demostrado que después de 800 años de haber sido el país más dominante de la Tierra, vino la caída por causas naturales. La caída del Imperio Romano se dice que era porque en cada una de sus expediciones, al llevar ecología de un lugar a otro, toda esta ecología hizo que también llegaran virus y bacterias. Empezaron a jugar, a tratar de ser dioses, y por esto mismo el pueblo empezó a perder fortaleza, a perder todo aquello para lo que no estaba preparado, porque estaba preparado para dominar a hombres, no para dominar las leyes que el Eterno dejó. El resultado de todas estas cosas que hicieron fue que hubo erupción de volcanes y propagación de bacterias y virus, como ya lo había dicho. Incluso dañaron el calentamiento global ya en ese momento. Al cambiar su entorno natural, todo esto hizo que las causas naturales no fuesen afines a lo que ellos, a lo que tenía que ser, y por ello mismo se dañó todo el entorno, todo lo ecológico, y por eso viene la caída del Imperio Romano, porque ya hubo terremotos, hubo tempestades, hubo cosas que no debían haber y se cayeron. Pero ¿quiénes más juegan contra la naturaleza del Eterno? Todos conocemos aquel transatlántico de gran poderío que fue hecho para que ni siquiera Dios pudiera hundir.
un simple iceberg, un pequeño bloque de hielo, destapó la boca. Pero volvemos a las langostas. La plaga dañaría lo verde y aún quedaba en Egipto, que aún quedaba en Egipto. Era con lo único que todavía se podían alimentar. Las langostas parecían una nube pesada extendida por todo el territorio. Al acercarse, ensombreció la atmósfera, oscureció el lugar por completo al impedir que llegasen los rayos del sol. Donde pasaba este enjambre, devastaba todo el suelo. Y los últimos vestigios de verdor desaparecerían de los campos. Los consejeros de Paró le pedían al rey que dejara en libertad a los hebreos, que no tenía sentido que ellos siguieran en Egipto, que Egipto se estaba destruyendo. Y entonces Faraón dice, perdónenme, váyanse, oren por mí. Y empezó a mostrar arrepentimiento, pero inmediatamente vuelve a caer en lo mismo. Inmediatamente empieza a endurecer su corazón contra el pueblo de nuevo. Esto es lo que hace la condición humana. Esa era la naturaleza de Paró. Así, sumido en penumbras, nos alejamos del camino de la redención. ¿Cuántas veces no es que nos estemos arrepintiendo? No, es que sencillamente voy a pedirle perdón al Señor y se me olvida. Y vivimos pidiendo perdón por el mismo pecado todos los días. Porque realmente nuestro corazón no cambia. Y por eso lo mejor es, Señor, perdónanos, pero apartémonos de lo que nos está haciendo daño. Apartémonos de lo que está quitando nuestra comunión con el Eterno. En la siguiente diapositiva leemos. Y Moshe y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servir al Eterno vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moshe respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para el Hashem. En el judaísmo no existe una brecha generacional. Todos servimos al mismo Dios. Desde pequeños somos enseñados a leer y a hacer Torah. El faraón quería que los jóvenes, el futuro del pueblo, se quedara sirviéndolo. Con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestros ganados. Hay tres cosas que son necesarias para que nosotros como judíos podamos celebrar una fiesta para Hashem, para el Eterno. La libertad, la familia y el sacrificio. Sin estos tres no es posible celebrar una verdadera fiesta para el Eterno. Pero ¿cuál fue la reacción de Faraón? Llamar a sus soldados y escoltar a Moshe hacia la puerta. Cuando no estamos de acuerdo con el Señor, entonces sencillamente desechamos la orden y esperemos a ver qué pasa. Grave, muy grave. Porque es que, ¿cuántas veces nosotros, sin quererlo, nos identificamos con Faraón? En la siguiente diapositiva dice, Adonai dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. La novena de las 10 plagas que visitó a Egipto fue la plaga de la oscuridad o la plaga de las tinieblas. Esto era una demostración prominente de la grandeza del Eterno sobre el gran Dios de los egipcios, el Dios Ra, el Dios del sol. Tenían también otros dioses que eran Atón y Horus, deidades solares que guardaban la luz. Estas tinieblas no fueron de la clase que nosotros conocemos, que a veces vemos, sino era una oscuridad que tenía un elemento sobrenatural, la cual la hacía palpable y no hacía posible la existencia de la luz.
Fue tan espesa que ningún hombre se levantó de su lugar, dice la palabra. Quien estaba sentado no pudo pararse y quien estaba parado no pudo sentarse. Todos estaban quietos en sus lugares durante 3 días, pero los hijos de Israel tenían luz. La luz no es solamente una propiedad física, es un aspecto del eterno, es un aspecto del carácter del eterno. Yeshua es luz, el eterno es luz y no hay tinieblas en él. Lo leemos en la primera carta de Juan 1:5. En el juicio el eterno puede retirar su presencia tan significativamente que el vacío queda en tinieblas y que cualquiera lo puede palpar. Cuando andamos en oscuridad, cualquier persona ve que no hay ese reflejo en nosotros que coloca la presencia de Dios. Por eso debemos entender que la plaga física de la oscuridad tiene su raíz en la oscuridad espiritual que genera nuestra alma, que puede ser definida como la ausencia de la presencia revelada del Eterno. Cuando nos alejamos del Eterno, la oscuridad se mella en nosotros. La oscuridad por naturaleza produce 2 obstáculos. El primero es la ceguera o la confusión, ya que aquí se dice que ninguna persona podía mirar a su hermano. A veces estamos tan ciegos que no vemos la necesidad del hermano, que no vemos que el hermano tiene un problema. Y segundo, inmovilidad o miedo paralizante. Ninguna persona podía levantarse de su lugar. Al reflexionar esta plaga, entendemos lo que significa que los hijos de luz andamos en luz, pero los hijos de tinieblas están cada vez más esclavizados en su ignorancia, en su oscuridad, en no poder ver una realidad más allá que la que ellos tienen. La expresión hebrea de que habla que cada uno no se podía parar de su lugar es una metáfora atada a la oscuridad. Significa que los hijos de las tinieblas no logran levantarse de esta oscuridad para ver la luz del Eterno. Este es el momento en que debemos aceptar que hay 2 planos existenciales. El reino de la luz, donde gobierna ya el Eterno, junto con Yeshua, sobre el reino de los que andan en oscuridad, donde domina el adversario. ¿En dónde estamos nosotros? Somos luz, somos hijos de la luz, y en nosotros tiene que haber resplandor. En la siguiente diapositiva leemos en la primera carta de Juan 1, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Hashem es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Yeshua Mashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También dice en Hechos 26:18, santificados, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Primera Tesalonicenses 5:5. Hoy vivimos en un tiempo de gran oscuridad. En estos días los seres humanos chocan violentamente unos contra otros en su ceguera o confusión. Cada uno busca lo suyo. Tratan de encontrar un gurú, una persona, un profeta que llaman ellos, que les brinde una espiritualidad para obtener una elevación más allá cuando aún no descubren ni el aquí ni el ahora. Uno de esos grandes profetas alguna vez dijo: el mejor negocio es hacer una religión, porque la gente tiene comezón de oír, no de leer, no de conocer al Eterno, no de mirar la grandeza del Eterno, sino de oír lo que ellos necesitan o quieren oír para sentirse bien.
buscan congregaciones donde les suban el espíritu, según ellos, donde les suban el ánimo, donde les digan, no, como usted lo está haciendo está bien. Porque es que desafortunadamente el Eterno creó a Dios, perdón, el Eterno creó al hombre, pero el hombre quiere crear un Dios que le sirva a su imagen. Ese es el problema. Por eso debemos valorar que en estos tiempos de gran oscuridad es cuando en nosotros brilla el esplendor de Yeshua Mashiach. Es cuando nosotros podemos ser luz por la luz de nuestro Mashiach. Cuando vivimos en un oscuro mundo, nosotros, Israel, el pueblo del Eterno, andamos en luz porque somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable, como lo dice la palabra. En la siguiente diapositiva dice, el Eterno dijo a Moshe, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y oro. Adonai dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Faraón aún no estaba convencido con todo lo que había pasado, con todo lo que había vivido, con toda la destrucción que había tenido la tierra de Egipto. Faraón no asimilaba. Sin embargo, sus consejeros y el pueblo de Egipto deseaba ver al pueblo de Israel marcharse. Deseaban tanto que se marcharan que les dieron regalos de plata y de oro para que lo hicieran rápido. Así fue pues como los esclavos de Israel que duraron mucho tiempo de esclavos recibieron sus salarios de todo el tiempo que duraron como esclavos y no salieron de Egipto con las manos vacías. Tal vez el pueblo de Israel no les hubiera importado salir con las manos vacías, con tal de ser libres. Pero el Eterno quiso hacer justicia y los israelitas recibieron la justa compensación por todos los años que trabajaron como esclavos para Faraón. Detalle interesante es que Israel debía pedir las dádivas a los egipcios y el corazón abierto para darles estos bienes contrasta con el corazón duro de Faraón para dejarlos ir. El Señor iba a dar gracia, pero Israel debía solicitarlo. Por otro lado, la entrega de bienes no era solo un acto de justicia laboral, sino que el Eterno ya tenía contemplado que esto le servía para la construcción más adelante del tabernáculo en medio del desierto. Explicado por qué los egipcios dieron tan libremente sus recursos, era natural que como instrumento del Eterno el pueblo reaccionara al ver todo lo que había hecho Moshe. Ya a Moshe lo tenían como un hombre que hacía cosas grandes, como un hombre que hacía señales que ninguno de los magos, ni de los hechiceros, ni nadie en Egipto podría haber hecho. Entonces, primero desconcierta a los magos, luego impresiona de tal manera a los cortesanos que una gran cantidad de ellos aprovechó para oír sus advertencias y salvar su ganado cuando por primera vez ellos dijeron, esta vez sí vamos a creer, y resguardaron su ganado para que no se perdiera por el granizo. Lo vimos en anterior paracha. Y finalmente, casi que toda la corte real llegó a convencerse que él tenía el poder para destruir al país. La última vez que Moshe se presentó a Faraón fue al final de la plaga de las tinieblas. Aún en este momento, el corazón de Faraón seguía duro. Antes de salir del palacio real, Moshe recibió la revelación sobre la última plaga. Es la que leemos en la siguiente diapositiva. La muerte del primogénito. Hashem dijo a Moshe, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará
ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Moshe transmitió el mensaje del Eterno y explicó en qué consistiría la plaga que llevaría a Faraón a soltar finalmente al pueblo de Israel. Esta diapositiva que sigue dice: la diapositiva dice, a medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual nunca hubo, ni jamás habrá. Cuando el Eterno envió a Moshe a donde paró por primera vez, le dijo que Israel es mi hijo, mi primogénito. Aquí, al hacer juicio contra el primogénito, al matar al primogénito de Egipto y salvar a Israel, el Eterno mostró que su primogénito es el primogénito verdadero. Nosotros somos los verdaderos hijos del Eterno, segunda palabra. Las plagas no fueron una venganza creativa, sino también vinieron a darnos una lección. Fue un reconocimiento del Eterno como único Dios verdadero, como el único Dios verdaderamente poderoso. Fue un desmantelamiento completo y paso a paso del sistema de creencia egipcio, porque hizo juicio sobre sus dioses. Cada plaga que el Eterno envió era para castigar a uno o varios de los dioses de los dioses egipcios, porque como ya lo vimos en el Dios de la luz, para cada parte ellos tenían dioses, en las ranas y en las tinieblas, en todo lo que pasó, para ellos todos eran dioses. Por tanto, las 10 plagas no tuvieron la función de castigar a los egipcios, sino también dejar en claro al mundo en general y al pueblo de Israel en particular la conexión que hay entre el Eterno y su pueblo. De hecho, este sigue siendo un desafío en la actualidad. Usar la manifestación de la mano del Eterno para comprobarle al mundo que Hashem es el verdadero Dios de Israel y que Israel es el verdadero Hijo del Eterno. Que no hay ninguna otra doctrina donde Dios haya desechado a Israel. Que no hay ninguna doctrina donde haya sustitución, que ahora ya es el Israel espiritual y que los otros son Israel espiritual. No, sigue siendo el pueblo de Israel, el pueblo del Eterno. Y cuando Hashem venga, cuando Yeshua venga por su novia, vendrá por ese pueblo. Las plagas anteriores habían traído pérdidas de las cuales Egipto podía recuperarse. Pero esta última plaga amenazaba con pérdidas irreparables, la vida de los primogénitos. Todo hogar egipcio sería tocado y sería afectado. Ante la experiencia de las plagas previas, uno pensaría que esta advertencia por fin haría mella ante el faraón, lo amedrentaría. Todavía tenía tiempo de arrepentirse, pero su orgullo y su soberbia pudieron más y prefirió tomar el riesgo en lugar de someterse al Dios de Israel. Porque es que uno de los grandes problemas es que también a todos le vieron justificación humana. Entonces todas las plagas supuestamente tenían que ver con causas naturales y entonces no vieron a Moshe como el gran profeta que llevaba un aviso del Eterno, sino como a un vidente que sabía que iba a pasar. El faraón no quería soltar a sus esclavos, por lo tanto el Eterno los iba a arrebatar. Si Faraón no soltaba a los hijos del Eterno a Israel, el Señor tomaría al hijo del Faraón. Esto fue lo mismo, lo único que Dios le dijo a Moshe que pasaría antes de llegar a Egipto. Pero aquí está lo hermoso. Hará diferencia. Al anunciar la décima plaga, la plaga más dura, Moshe señaló que de nuevo el Señor iba a hacer diferencia entre Egipto e Israel, entre los otros y su pueblo. Y en la siguiente diapositiva leemos: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Hashem hace diferencia
entre los egipcios y los israelitas. En esta declaración se usa una expresión extraña. Ni un perro moverá su lengua. En otras palabras, ni siquiera los perros van a ladrar cuando oigan a todo Israel, a los miles de israelitas salir de la tierra de Egipto. Ni siquiera los perros van a ladrar cuando por voluntad del Eterno nosotros seamos libres. Nadie se iba a oponer a la salida del pueblo de Israel. Si 9 plagas habían venido de la mano de Dios, uno podía esperar que la advertencia de una 10ª plaga debería ser cierta. Pero el corazón de Faraón permaneció duro y el Eterno fortaleció a Faraón en su endurecimiento del corazón. Antes de proceder a relatar la última, más grande de todas las plagas, tal vez Moshe se detiene un momento para contemplar, retrospectivamente la serie de milagros, meditando así por decirlo, el fracaso de ellos para conmover la terca voluntad de Faraón. Todo lo que ha pasado y no quiere mirar, por todas las desgracias que pasa el pueblo y no nos volvemos a Dios muchas veces. Esta plaga que estamos teniendo ahora debía habernos hecho personas mejores, personas que viéramos la necesidad del otro, personas que sintiéramos el dolor del otro. Pero cuando empezó a menguarse, también nuestro corazón empezó a endurecerse. También empezamos a volvernos como éramos antes. En muchas personas esto no hizo mella. En muchas personas es como si no hubiera pasado. Quedé vivo, qué bendición. Y todos aquellos que murieron, todo ese dolor que nos deja, porque yo soy de los convencidos que muchos del pueblo de Israel sufrieron y lloraron la muerte de los primogénitos, aunque no fuesen de ellos. Todo por causa de la terca voluntad de Faraón. A pesar de estas heridas que se verían en un futuro muy lejano, no va a haber en Egipto, va a haber en Egipto un grito grande, clamor grande, cuando el Señor por fin hubiese acabado con los primogénitos de Egipto. Pero ya llegaba el tiempo de la liberación y de la salvación para el pueblo de Israel, como Moshe lo proclamó. Siempre el Eterno habló a Moshe y le dio unas instrucciones antes de salir de Egipto, y lo leemos en la siguiente diapositiva. Dice: habló Adonai a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será el principio de los meses para vosotros, será el primer mes de los meses del año. Y aquí vemos lo que los rabinos han llamado el primer gran mandamiento, el primer mandamiento, la primera mishvá, que el Eterno entregó al pueblo de Israel para que se destacaran como el pueblo elegido, como el pueblo diferente. Los meses, Rosh Chodesh, que lo traducimos también como cabeza de mes, como nuevo mes o como luna nueva. Será cabeza de los meses, dijo Hashem, pues todo el conteo que realicen deberá hacerlo desde ahora, en ese momento, el mes de Abib. ¿Por qué? Pues el día de la redención es más significativo que el día del nacimiento. Y la redención en sí misma es más trascendente que cualquier otro acontecimiento o evento. La liberación venidera sobre Egipto era un hecho tan significativo que el Eterno dijo a los hijos de Israel que rehicieran su calendario. En el mes de la redención es el inicio del programa de la salvación del Eterno. Todo empieza con el sacrificio del Cordero y cuya sangre libera de la muerte. Después viene la libertad de la esclavitud. Todo programa de salvación está revelado en cada una de las fiestas del Eterno. De este modo, el mes de Abib quedó establecido por el Eterno como el primero de los meses del año hebreo, y desde entonces Israel tendría la responsabilidad nacional de contar los meses y crear un calendario que estuviese basado
en el año lunar. La palabra Abid significa espigas verdes. En la Edad Media toma el significado de primavera y es usada en el hebreo moderno. Este es el mes de las espigas verdes y el de la primavera. El pueblo de Israel salió de Egipto en el mes de la redención. Pero este mes también tiene el nombre babilónico de Nisan. Eso lo podemos encontrar en el libro de Nehemías 2.1 y en el libro de Esther 3.7. Nombre que aunque se ha llamado después del regreso del cautiverio de Babilonia hasta hoy. Nosotros hoy celebramos el 14 de Nisan como día de Pesa. ¿Pero por qué la luna? Así como la luna respeta el ciclo, nace, crece, declina y desaparece para luego volver a renovarse. Nuestra alma, el alma hebrea, también está permanentemente en cambio y transformación. De esta manera, el hecho de guardar el mandamiento de la luna nueva o rojo Desh fomenta el alma redimida la importancia de renovarse. Aunque también nosotros vivimos de Shabbat en Shabbat. La nación tiene una relación especialmente con el Eterno, incluso cuando ha estado en los escalones espirituales más bajos, a punto de asimilarse, a punto de desaparecer, pero el Eterno ha mantenido su amor constante, y al igual que un padre ama a su hijo, lo cuida para que no se pierda. La redención es el inicio del proyecto de salvación del Eterno, que se convertiría con el transcurrir de los tiempos en lo que algunos llaman el proyecto Emanuel, Dios con nosotros. Sabemos que todo empieza con el sacrificio del Cordero, cuya sangre libera de la muerte. Después viene la libertad de la esclavitud. Todo programa redentivo lo vemos en las fiestas del Eterno y por eso Rosh Hodesh, el primer Rosh Hodesh que fue en Abid o Nisan, tiene que ser el primer día del año para el programa de redención esté correcto. La redención es la mentalidad hebrea que representa el emerger de la oscuridad a la luz admirable. Por eso que nunca padeció presión de la esclavitud, que nunca estuvo en la oscuridad, que nunca se sintió perdido, no valora el significado de la redención, el significado de la muerte del Cordero, de nuestro Yeshua Mashiach. Pero nosotros que sí la valoramos, nosotros que decidimos seguir la palabra, que decidimos llevar el mandamiento, el Eterno nos lo dice por medio de Pedro en la siguiente diapositiva, lo leemos, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión del Eterno, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Casi que nos conocemos este versículo de memoria. Casi que entendemos que siempre lo leemos y decimos somos reyes y sacerdotes. Pero esto tenía una condición. Es seguir los mandamientos, escuchar la voz del Eterno. Será a la cabeza de los meses. Dijo Hashem, pues todo conteo que realicen deberán hacerlo a partir de ahora. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho, es que la redención es tan importante. Cuando llegamos a los pies del Eterno es tan importante que fuimos pagos por medio de la sangre del Cordero Yeshua Mashiach, que fuimos rescatados de la oscuridad, que fuimos sacados de donde estábamos humillados para hacer eso, para ser reyes, para ser un sacerdocio real. Todas las dificultades y sufrimientos que padecimos, todo lo que nos pasó, todo aquello que pasó desde la descendencia de Jacob a lo largo de los tiempos, toda esa oscuridad se transformó en luz y salvación. El Eterno sacaba a su pueblo, redimía a su pueblo. Cuando mayor fue la oscuridad, tanto fue la luz resultante. De igual forma sucederá con la redención final. Su luz surgirá entre la oscuridad
En el mismo momento en que los corazones se estremecen con desesperanza, brillará la gloria del Eterno en cada uno de nosotros. ¿Y cuándo acontecerá esto? En el mes de Nisan, Abid. Porque el Eterno lo estableció como periodo de redención para todas las generaciones. Toda tribulación o desgracia que se abate sobre Israel durante este mes no es más que una afirmación del florecimiento de la redención que está a punto de comenzar. El mes de Abid es el mes de la liberación. Es cuando el pueblo por fin fue libre. Por esta razón es que celebramos Pesach. Es realmente cuando entendemos y comprendemos la redención del Eterno a través del sacrificio. Un cordero sacrificado por el padre de familia que evitó el exterminio del ángel de la muerte. El mes de Abid es el comienzo del año para el Eterno, según dice la Escritura. En la siguiente diapositiva leemos: y Moshe convocó a los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificar Pesach. La palabra Pesach, o Pascua que llaman, que está mal traducida, significa pasar sobre, extender las alas, salvar. Se refiere a un momento específico y al lugar de la historia de Israel cuando el juicio del Eterno pasó y el Señor estaba listo para proteger a todos los que confiaron en Él, a todos los que obedecieron. Pesach es un bello tipo de la salvación que Dios nos ha proporcionado. Yeshua Mashiach, Jesucristo, es nuestro Pesach. Él fue sacrificado para nosotros. El cordero de Pesach era un sacrificio sustitutivo. En cada casa de los judíos en Egipto, el cordero de Pesach debía morir en lugar del primogénito. De la misma manera, Yeshua Mashiach, nuestro Pesach, fue sacrificado en lugar de nosotros para que nosotros no muriésemos. Compararemos el cordero de Pesach de aquel entonces con el cordero nuestro Yeshua Mashiach, que el Eterno vino para quitar el pecado del mundo. Decía que el cordero de Pesach debía ser un cordero de macho en la flor de su vida. El animal sería sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Iba a morir en la plenitud de su vida. Yeshua Mashiach también comienza su ministerio en la flor de su vida. Alrededor de los 30 años de edad, dice la palabra, Yeshua comienza su ministerio como el de 30 años. Aquí hay un cordero en la plenitud de su vida. Tenía que ser sin mancha. El cordero de Pesach debe ser perfecto, sin defecto o falta de cualquier tipo. Nada más que un sacrificio perfecto podía satisfacer las exigencias de un eterno, justo y santo. Tenía que ser perfecto para ser aceptado. El apóstol Pedro conoció que el Cordero perfecto de la vida y escribió lo que leemos en la siguiente diapositiva. Dice: pues sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Yeshua Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero de Pesach debe ser mantenido en vigilancia durante 4 días. Dice: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Eso mismo fue lo que vivió Yeshua Mashiach cuando entró en Jerusalén en el día 10, el tiempo en que los sacerdotes escogían a los corderos para tenerlos bajo observación. En el Evangelio de Lucas podemos decir que los escribas y los fariseos, podemos leer que los escribas y los fariseos se pusieron muy hostiles hasta a Yeshua y se conspiraron contra él para sorprenderle en alguna palabra. Todos los días los líderes, estos sumos sacerdotes, analizaron la enseñanza de Yeshua en el templo y en las sinagogas locales. ¿Qué podemos decir acerca de este Yeshua después de todo?
que esa intensa observación durante todo el tiempo para mirarlo a ver qué hacía. El que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Eso lo vemos en el primer libro, en la primera carta de Pedro 2:22. Yeshua no cometió pecado, ya sea antes o durante el sufrimiento. Él era completamente inocente en ambos, tanto en obras como en palabras. Por eso no se halló engaño en su boca. Sin embargo, este testimonio no sirvió de nada, y esto manifestado en las palabras del mismo Pilato, quien fungió como autoridad final en el juicio de Yeshua, donde dice: no he hallado pecado en este hombre, lo he encontrado limpio, lo he encontrado sin mancha. En la siguiente diapositiva leemos: Yeshua es el verdadero Cordero de Pesa. El siguiente día vio Yohanan, Juan, a Yeshua que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y volvemos a decir lo que Pilato dice a los principales sacerdotes y a la gente: nada indebido he hallado en este hombre. Lucas 23:4. Aquí encontramos que el Cordero fue llevado el día 10 que llegó a Jerusalén, llevado a juicio y encontrado sin mancha. En realidad fue la sentencia de muerte al ser inocente, pues el Cordero que se hallaba limpio, sin nada indebido, debía ser sacrificado. Su causa de sacrificio fue porque en él no se halló pecado, por tanto, Dios lo hizo pecado por nosotros. Era necesario que el Cordero de Pesa fuese sacrificado, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La muerte debe ser causada a cualquiera de los pecadores culpables o inocentes sobre un sustituto. La sangre de la víctima fue tomada y rociada sobre el marco de las puertas del dintel de la casa donde habitaban las personas de Israel. Sin derramamiento de sangre no había salvación de pecados esa noche. Sin la sangre en los dinteles no había salvación. Los corderos fueron sacrificados entre la hora novena, que es más o menos las 3 de la tarde, y las 5. Y se inició cuando el primer rayo de luz se veía en las estrellas del cielo. El jefe de familia representó y actuó en nombre de cada miembro de la familia, fue quien tomó el sacerdocio en ese momento. Y asimismo en los juicios de Yeshua la gente gritó como a esa hora: crucificarlo, crucificarlo. Este fue el consenso común de toda la congregación, lo leemos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo 27. Yeshua estuvo de manera representativa en lugar de cada pecador creyente. Yeshua murió en el momento en que todos los corderos de Pesa eran sacrificados en el templo de Jerusalén. Y en la siguiente diapositiva leemos de nuevo que dice: al que no conoció pecado, Yeshua, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justos delante de él. Porque él es nuestro Pesa. Yeshua Machía ya fue sacrificado por nosotros. Yeshua se dio como rescate por nuestros pecados, porque dice la palabra que el Hijo del Hombre no vino a servir, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La palabra redimir significa librar a una persona de una obligación, de un dolor, de una situación penosa. Yeshua redimió el pecado de la humanidad. Conseguir la libertad de una persona, sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio, redimir a un cautivo. Y Yeshua nos sacó de la cautividad al precio más alto que se haya pagado por hombre alguno: su misma sangre, su preciosa sangre. También dice que los huesos del Cordero de Pesa no debían ser rotos. Se comerá en la casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni la quebraré hueso alguno. Los soldados romanos
vieron, pero cuando llegaron a Yeshua, como ya lo vieron muerto, no le quebraron las piernas, como era lo que se debía hacer contra las personas que eran sacrificadas en el madero. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Hasta la última gota de sangre, Yeshua pagó por cada uno de nosotros. Y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, pues estas cosas sucedieron para que se cumpliese lo que estaba escrito. No será quebrado hueso suyo. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrado. Y lo comerán así, ceñidas sus cinturas, calzados sus pies, y su vara en sus manos, lo comerán deprisa. Es el pesa para el Eterno. Todo lo anterior, todo lo que hemos visto, es un indicativo de premura, de disposición, ya que normalmente era costumbre para entonces que durante las comidas festivas los comensales se quitaran su calzado y aflojaran sus cintos. Así podían entrar en un estado de relajación y conformismo. Pesach entonces era una invitación a estar preparado y listo para salir con prisa del lugar de la esclavitud hacia la libertad. No podemos conformarnos o moldearnos a las cosas de este mundo. Y en la siguiente diapositiva lo leemos, que dice: no se moldeen a las cosas de este siglo, sino transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben así que es la voluntad del Eterno, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Lo leemos en la carta a los Romanos 12:2. En Yeshua se hace un llamado para estar listos a salir del pecado. Es una preparación a la conciencia a fin de abandonar esa vida de esclavitud que llevábamos, esa vida espiritual que nos tenía presos, que nos tenía cautivos. También es un llamado para que estemos listos, totalmente dispuestos en todo momento para salir al encuentro con Él, del amado, de nuestro Señor. Fue una de las tareas que hizo Johanán, Juan el Bautista, preparar a un pueblo para que estuviese listo. También debieron comer pesas acompañado de hierbas amargas. Aquella noche comerán la carne al fuego, ácimos con hierbas amargas lo comerán. Las hierbas amargas, que en hebreo se llaman merorín, sería un recuerdo de todas las amarguras y aflicciones que vivieron mientras estaban en Egipto. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía y amargaron su vida con duro trabajo de arcilla y adobes, con toda clase de servicio en el campo y con todo servicio con que tuvieron que servir por causa de la opresión. Las hierbas amargas son una representación de la amargura que se tiene cuando se vive en pecado, cuando vivimos en esclavitud, cuando vivimos sometidos bajo el yugo de Satán. Por esto, para celebrar Pesaj debe haber una preparación y disposición de hacerlo. Eso mismo fue lo que hicieron los discípulos de Yeshua Mashiach. En la siguiente diapositiva podemos leer: Pesaj es del Eterno en el sentido que Él la proveyó como un rescate para liberar a Israel de la plaga de los primogénitos, como una institución para que a través de cada plaga, para que a través de cada generación se recordara el rescate y la liberación del pueblo de Israel por medio de Yeshua Mashiach, como un drama poderoso actuando como el sacrificio perfecto en rescate. Yeshua se iba a proveer como el verdadero Cordero de Pesaj. Yeshua, el Cordero de Pesaj, como ya lo vimos, no tuvo mancha, es perfecto, no estaba manchado por ningún pecado, ya sea moral o imperfección espiritual. Fue solamente la sangre de Yeshua, su vida derramada, la que expió el pecado del pueblo, de todos aquellos que decidan decir: yo quiero el sacrificio de Yeshua, yo quiero ser libre. La seguridad del creyente se encontrará solamente en la sangre aplicada al Cordero del Eterno. No puede haber otra base para la seguridad eterna. Los sentimientos no tienen nada que ver con nuestra seguridad. No es que yo me siento salvo, no es que yo me siento bien, no es que yo me siento no pecador y por eso merezco. No, no merecemos. Solo
por la sangre de Yeshua Mashiach, es que tenemos comunión con el Eterno. En eso está nuestra seguridad. Hace mucho tiempo que Israel, como nosotros, debíamos confiar que el Cordero desde mucho tiempo, el Cordero de Pesa era el sustituto para nuestros pecados. Pero cuando Yeshua exclama, consumado es, fuimos librados de una vez por todas. Ya no había que hacer sacrificio cada año, ya hubo solo un sacrificio una vez y para siempre, porque solo la sangre de Yeshua Mashiach pudo cubrir nuestros pecados para siempre. Pero ¿qué dice la palabra? Y empezaba diciéndolo, pero lo guardé hasta el final, porque es que dice, para testimonio, en la siguiente diapositiva leemos. Cuando entréis en la tierra que Adonai os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de Pesach de Adonai, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Misraim o Egipto, cuando él hirió a los egipcios y libró nuestra causa. Pesach. Dice, y la contarás a tus hijos. Un doctor de la palabra llamado Yossi Klein escribió en el Times de Israel lo siguiente, voy a leerlo. Dice, hoy con tanta gente muriendo, con tantos de nosotros aislados de la familia, es el momento de explicar por qué el relato de Pesa nos importa. Esto es lo que le contaré a nuestros hijos. El judaísmo es una cultura que valora a sus mayores como depositarios de la sabiduría tribal. Y en ningún momento del año judío los ancianos son más esenciales que en Pesach. Y le contarás a tus hijos. Nos indica la Agadá, cuéntale a tus hijos por qué es importante esta noche y por qué es importante el relato de Pesach. Pero ahora que nuestros mayores están muriendo, muchos de ellos prematuramente por causa del virus. Este es un llamamiento a los padres y a los abuelos de mi generación. Este es el momento de explicar por qué la historia judía es importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué importa este relato? Sea cual sea tu respuesta, porque Dios nos lo ordenó. Porque hubo un holocausto. Por el Tikkun Olam. ¿Qué es el Tikkun Olam? El Tikkun Olam puede ser entendida como una filosofía de vida de aquellos seres humanos que desean dejar una pequeña contribución al mundo. Algunos lo hacen como servicio social, otros muestran interés por la humanidad y otros comportándose con bondad, con empatía, con solidaridad necesitado, convirtiéndose así en un ejemplo a seguir para muchos y cambiar la mentalidad de crueldad e egoísmo en indiferencia que muestran las sociedades. Esto, dice la lectura, es una versión de lo que pretendo contarle a mis hijos en este Pesach. Soy judío porque amo un buen relato. Y los judíos son un relato que nos contamos a nosotros mismos acerca de quiénes creemos y quiénes somos. Soy judío porque los relatos tienen un propósito. Y el relato de Pesach nos recuerda que el pueblo judío fue fundado intencionalmente para transmitir el mensaje de lo que este mundo no es aleatorio, sino intencional, un reflejo de una creación con un propósito. Soy judío porque insistimos a veces contra toda evidencia racional que la realidad del Eterno será hallada en el relato judío. Dado este abuso, los judíos han sufrido. Es una noción a menudo que puede parecer descabellada cuando no francamente ridícula. Por cierto, dice el relator, por cierto a mi padre y a muchos de los que sobrevivieron al holocausto, junto con él, así les pareció en el 45. Sin embargo, la vitalidad continua del pueblo judío en sí misma, una reivindicación de este significado. Soy judío porque fuimos fundados en un acto de redención divina y enviados a la historia para ayudar y preparar a la humanidad para el momento que se presentaran ante el Sinaí. Soy judío porque somos un imán para las fuerzas del mal al tratar de destruirnos. El mal busca arrancar de raíz el aspecto de la presencia de Dios en el mundo. Soy judío porque expreso mi visión de la unicidad humana a través de la
especificidad judía, al igual que el primer judío Abraham, a quien se le dijo que abandonara su lugar de nacimiento y la casa de sus padres para prepararse del mundo, para separarse del mundo, para hacer una bendición para el mundo. Bendecimos al mundo desde nuestro relato, desde nuestra oración, a través de nuestra historia. Cuando incluso confrontados con desafíos abrumadores, a veces perdemos el rumbo. El relato judío nos vuelve a mostrar el camino como una brújula que nos conduce a la promesa redentora de Pesaj. Soy judío porque en un mundo cada vez más desamparado necesita a sus pueblos venerables que aún conservan los recuerdos antiguos, que aún pueden acceder a cada una de las fases de la sabiduría humana. Soy judío porque siento el privilegio y la responsabilidad de haber nacido después del Holocausto y de la creación de Israel y del surgimiento de la diáspora más fuerte de la historia judía. Un momento en que el relato judío parece haber alcanzado un punto culminante cuando nuestras peores pesadillas y nuestros sueños extravagantes se han cumplido hasta cierto punto, se nos ordena encontrarle el sentido a todo. Soy judío porque somos grandes sobrevivientes de la historia en un momento de creciente temor apocalíptico, cuando la humanidad tiene por primera vez la capacidad de destruirse a sí misma. Los judíos necesitan compartir la sabiduría de la supervivencia. ¿Cómo pudimos sobrevivir a todos los imperios que buscaban destruirnos? Si no es que pasamos de una generación a otra generación el abismo del Holocausto a unos momentos culminantes de nuestra historia judía, estamos obligados a descubrir y a compartir el secreto de la trascendencia judía. Soy judío por la fe de mis antepasados en los momentos en que la fe del Eterno a veces me parece esquiva. He confiado en aquellos judíos cuya fe era lo suficientemente fuerte como para prevalecer contra los desafíos más abrumadores de la historia que podría conjurar. Soy judío por mis padres y por mis hijos. Esta traducción la hizo Daniel Rosenthal. Pero yo agrego, soy judío porque cuando estaba sin rumbo, cuando estaba perdido en mi propio mundo, cuando vivía lleno de la contaminación que nos ofrece el mundo, Yeshua Mashiach tuvo misericordia de mí. Y así, como dice la palabra en Ezequiel 16, que hizo el Eterno con Jerusalén, que lo encontró entre sus sangres, que lo limpió, que lo lavó, que lo hermoseó, así mismo sé que hizo conmigo, que me rescató de mi cautiverio, que perdonó mis pecados y que me hizo parte de su pueblo, para que hoy lo pueda compartir con ustedes, para que hoy pueda decir, el Eterno pasó todas las plagas sobre Egipto, pero a mí me tuvo en su gosén, a mí me tuvo apartado, todo por la sangre del Cordero, todo porque el Eterno tuvo y tiene grandes cosas para Israel. Shabbat Shalom, hermanos. עץ חיים, עיר למחזיקים בך, ותומך מאוזר דרכיך, דרכי נועם וכל ודבעותיך שלום. השיבנו השם אליך ונשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו כקדם. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días
como en el pasado.